bien, continuamos con Aldo Rico. Aldo, ¿por qué este gobierno tiene una postura permanente de enfrentar a todos los sectores? No hay sector que se salve, y si no es la única palabra que tiene el gobierno directamente los defenestra, a tanto con el AFIP como cadena nacional que utiliza permanentemente. Bueno, hagamos un poco de ontología. A ver. Hay un libro extraordinario de Julien Freund que se llama La esencia de lo político, es decir, lo político analizado desde el punto de vista ontológico como esencia. Julien Freund dice y sostiene, y yo creo que tiene razón, que hay tres presupuestos por los cuales existe la política: la noción de amigo y enemigo, la noción de público y privado y la noción de mando y obediencia. Ellos potencian la noción de amigo y enemigo. Avanzan, todo el que... además es un concepto marxista del poder. Todo aquel que no está a favor mío el único es enemigo. Pensamiento. Hay que destruirlo. Bueno, como le ocurre a muchas empresas, como le está ocurriendo al Grupo Clarín o a otros. Lo quieren destruir. Lo que ha pasado en la reunión de papel prensa que está en los diarios de hoy. Lo de Moreno fue aberrante. Pero Moreno es peronista clásico, digamos. Lo que pasa es que está al servicio de este sistema. Distinto es Kicillof. Kicillof viene de otra estructura. Si yo fuese dueño de un monopolio natural, sí, por ejemplo, como son las distribuidoras de energía, me gustaría que el Estado me garantice la ganancia. No se dan cuenta a veces de lo que dicen. Perdóname, vos decís que no se dan cuenta o tienen el doble discurso. ¿Qué sé yo? Hay veces que por eso son tremendamente, no tienen pericia en el manejo de los mecanismos del Estado. ¿No es cierto? Si yo soy dueño de un monopolio natural, pero ojalá que el Estado me garantice la ganancia, me pongo a descansar, que el Estado se mueva, que ponga subsidio o que aumente las tarifas, y a mí me garantizan la ganancia. ¿Esto pasa por ignorancia o porque son incapaces para gobernar? Yo creo que tienen un concepto de Estado que no tiene nada que ver primero no tiene nada que ver con el peronismo, porque el peronismo no es anticapitalista. Más allá de que cantemos la marcha, pero el peronismo no es anticapitalista. De hecho, tanto Perón como Frondizi, cuando tuvieron los problemas petroleros, convocaron a las empresas extranjeras. Y fíjese qué paradoja. La Standard Oil era, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, Chevron es la Standard Oil. Chevron, la que quieren ahora para que vaya a explotar el Vaca Muerta, ¿no es cierto? Es la Standard Oil, cuyo nombre fue mudando. Y Frondizi, que había escrito su libro Política y Petróleo, también hizo lo mismo. Porque cuando llegó al poder se dio cuenta que si yo quiero sacar petróleo necesito mucho dinero. Y no estaba el dinero en el Estado. Entonces tuvo que abrir a las empresas extranjeras. Pero esto, como tienen tanto dinero, producto de la soja, y del viento de cola, ¿no es cierto? Entonces, y de la apropiación de todas las cajas. Y de la apropiación de todas las cajas, bueno, claro. Son dueños del Banco Central. Se comieron al Estado. El Banco Central no es del gobierno, el Banco Central es del Estado. Es la garantía de los ciudadanos del Banco Central. Si yo tengo el ANSES, que lo están liquidando, que es el futuro de los jubilados, y además me puedo tener 100 o más, 100.000 millones de pesos, como van a sacar del Banco Central, que repongo con dinero nuevo, por eso chicones, por eso, ¿es cierto?, que lo que crea más inflación. Así es fácil gobernar. Ellos sí están aplicando todos los ajustes en la provincia, pero ellos no ajustan. Están obligando a los gobernadores, sobre todo al gobernador de la provincia de Buenos Aires, a aplicar el ajuste y avanzar sobre el patrimonio y el futuro de los habitantes. Las consecuencias de todo este método de gobernar, ¿qué es lo que le va a traer y cuáles son las consecuencias fundamentalmente para la sociedad? Este método que quieren poner, lo que anuncia Kicillof y otros, ya fracasó. Porque si esto no existe en el mundo. Pero claro, si esto hubiera tenido éxito, no hubiera caído el muro de Berlín y la Unión Soviética sería el imperio más poderoso y más floreciente del mundo. China no estaría ensayando lo que está ensayando ahora. ¿Están sintonizando otro canal ellos? Yo creo que están sintonizando el canal de Chávez y el canal Ahora, del comandante Castro. Perdóname, ¿esto vos lo ves como chavismo puro o no?
El modelo. Yo creo que ellos quieren ir a un modelo chavista. Lo que pasa es que no sé si le da a la Argentina. Por la clase de sociedad que tenemos. Claro, no sé si le da a la Argentina para avanzar a un modelo chavista. ¿Cómo ves la cámpora que se está Espero que no. Esperamos todos los argentinos Espero que no. Por lo menos nosotros estamos diciendo al ciudadano que no piense cuando vote en el bolsillo. Es cierto que el bolsillo, como decía Perón, es la víscera más sensible del hombre. Pero hay que... Y es cierto que el bolsillo pauta una elección. Sí, pero hay que tener sentido común. Pero hay que ver más adelante. Futuro. Hay que ver más adelante. ¿Cómo ves a la cámpora esta inserción que están haciendo en los establecimientos educacionales y puntualmente este lavado de cerebro a los chicos? Porque cualquier cosa, pero no meterse con los chicos. Bueno, este es el modelo chavista, el modelo marxista. Es clavado lo que están haciendo. Es así. Ahora, y bueno, y además tiran temas que tapan todo el resto de la discusión. Por ejemplo, ahora el voto de los chicos de 16 años. Que es difícil oponerse, porque además está sacado de contexto. Porque la pregunta no es que hay que discutir el mecanismo, como hay veces que discuten el mecanismo en el Congreso, pero lo sacan del contexto del objetivo del gobierno de quedarse con todo. Totalmente. Entonces hay algunos que votaron la expropiación de YPF o votaron la expropiación de Chicones porque por principio. Pero el contexto de hoy de la política de la República es otro. Hay que negarle las cosas. Y como la oposición no le niega las cosas, el ciudadano dice no hay oposición. Ahora, vos hablaste de lo de Chicone. A lo de Chicone es para el encubrimiento al vicepresidente Vudú. ¿Tanto poder tiene Vudú y hay que encubrirlo a tal punto para salvar el kirchnerismo? Yo pienso que el vudú es el gran error de la presidenta y de su forma de conducir, que es debajo de la mesa. Pero es lo que más me impactó a mí en los últimos tiempos. A mí me impactó en los últimos tiempos, desde el punto de vista político, la sonrisa obscena de Vudú cuando se votó la apropiación de Chicón en el Congreso, en senadores, riéndose de todos los argentinos. Yo creo que esa sonrisa... esa sonrisa dijo todo. Cuando los ciudadanos argentinos voten el año que viene, todavía no sabemos cómo, seguramente van a adelantar las elecciones, ¿no? Pero yo le diría a los argentinos, sobre todo los argentinos pensantes, yo creo que la mayoría de los argentinos piensan y piensan bien, que piensen en esa sonrisa de Vudú cuando vayan a poner el voto. ¿Es una subestimación a la sociedad? La burla y sobre todo los argentinos. Vos venís de un sector militar. ¿Hoy cómo están las Fuerzas Armadas? ¿Existen las Fuerzas Armadas o son papel pintado? No existen las Fuerzas Armadas. ¿Se encargaron ellos de destruirlas? El brazo armado de la presidenta es la Gendarmería hoy. Hoy yo lo vi por Todo Noticias y otros canales, cuando levantaron el corte en la Panamericana. La primera vez que levantan un corte en la Panamericana. Le atribuyen motivaciones políticas, claro, estaban en el distrito de Jesús Carilino. La primera vez, y además cargaron los colectivos por orden de un juez de 3 de febrero, ¿es cierto? El intendente Curto, tengo entendido, ¿no? De Hugo Curto, y se los llevaban a Campo de Mayo, no sé para qué los iban a incorporar al servicio militar, a lo mejor. Pero lo que ocurrió hoy con el teniente coronel Berni a la cabeza, ¿es cierto?, del operativo. ¿Vos lo conocías a Berni? Sí, lo conozco. ¿Qué tal persona es? No lo conozco para definir, tanto como para definir qué persona es. Lo conozco, he estado reunido un par de veces con él, pero hace tiempo. Pero lo que hicieron hoy es inédito, nunca lo hicieron, la primera vez que lo hacen, aparte de un despliegue de gendarmería espectacular. Feroz. Espectacular. Feroz. Ahora, ¿vos ves que en el corto plazo las Fuerzas Armadas se van a reacomodar? Porque todo, se dice el dicho, todo pasa en la vida. Como dice Grondona. Exactamente. Pero, ¿esto pasará en algún momento? Pero no hay política de defensa, que es otro tema grave, otro tema importante, porque si uno no tiene política de defensa significa que no tiene nada que defender. Además lo tenemos que tener en el marco del Mercosur. Ese es otro tema. También acá hay un gran problema con el Mercosur. Lo están inactivando al Mercosur. ¿Por qué motivo? Por varios motivos. El principal. El principal es
Cuando la presidenta dice que la Argentina no debe importar un clavo, le está pegando un tiro en la cabeza a Mercosur, porque el Mercosur, hoy por hoy, es una unión aduanera imperfecta y se basa fundamentalmente en el intercambio de mercaderías. Es más, toda la diplomacia está atada en el mundo, está atada al intercambio de mercaderías. Como dijo Hillary Clinton, el Estado es lobista de sus empresarios. Exactamente. ¿Es cierto? Y el que no entiende discurso, ¿qué pasa? El que no entiende el discurso que es elemental para cualquier economía de Estado. Bueno, ¿a dónde llegamos? Pero llegamos a un estancamiento. Si estamos atados a la soja. O sea, estamos atados a la soja. Pero nos encerramos en nosotros mismos. Llega un momento que la economía no funciona. No funciona ni para atrás ni para adelante. Ni menos en el Mercosur. El Mercosur tendría que haber definido ya, ¿es cierto?, un modelo productivo interrelacionado. No todo lo del Mercosur debemos producir lo mismo. Exacto. Habría que buscar nichos de mercado. Claro, pero hay otro tema que lo plantea el expresidente Sanguinetti, Uruguay. A los uruguayos hay que escucharlos. Hay que escucharlos a Mujica y hay que escucharlos a los expresidentes. Porque ellos cuidan sus instituciones. Los uruguayos cuidan sus instituciones. Y las respetan. Y por supuesto, como las respetan, las cuida. Pero ellos suspendieron a Paraguay diciendo que era un golpe de Estado. Y no fue un golpe de Estado, fue un mecanismo constitucional propio de los paraguayos. Pero si hubiera sido un golpe de Estado, había un tratado que se firmó en Ushuaia que era para aplicar en este caso. Y la incorporan a Venezuela. Y la incorporan en forma absolutamente irregular, porque para la incorporación de otro Estado al Mercosur tiene que ser unánime. Y Paraguay dijo que no. Se burlan de los mecanismos y están trasladando la burla de los mecanismos institucionales incluso al extranjero. Y el problema la incoherencia de gobernar como estamos gobernando. Y el problema grave es la Constitución. Eso lo vamos a dejar para otro programa, porque es para hablar... Yo no voté la Constitución del Consenso de Washington, como dice Cristina Kirchner. Sí. Y yo era el tercer bloque en la Constituyente. Ella votó la Constitución del Consenso de Washington y Néstor Kirchner votó la Constitución del Consenso de Washington. La tiene que cumplir. Y la Constitución, porque ella juró además por esta Constitución, la tiene que cumplir. Esta Constitución por la cual ella asumió le niega un tercer mandato. Aldo, muchísimas gracias por tu presencia. Muchas gracias. Ha sido un gusto. Ustedes lo escucharon, Aldo Rico. Tengamos memoria. El año que viene nosotros tenemos el poder con el voto. Van por todo. Hasta la semana que viene.